Salud Integral, Vida y Familia. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? Somos terapeutas, médicos y familiares. En las últimas semanas me he sentido con mucho cansancio. Salud Integral, Vida y Familia. El consultorio está abierto a partir de ahora. Iniciamos. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos. ¿Qué tal? Muy buena tarde, estimados redescuchas. Gracias por sintonizarnos desde la comodidad e intimidad de sus hogares, auto y trabajo. Nuestro tema de hoy, lucha contra el cáncer infantil. Mi nombre es Irma Quintanilla González y hoy tengo el honor de la presencia de un excelente oncólogo pediatra, el doctor Daniel López Aguilera. Bienvenido, estimado doctor Daniel. Muchas gracias. Pues les comparto, como siempre, un muy breve resumen de su currículum. Él es egresado de la licenciatura en Medicina General en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hizo la especialidad de pediatría en el Hospital General de Guadalajara, avalado por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Subespecialidad de oncología pediátrica en el Hospital Infantil Teletón de Oncología, avalado por la UNAM. Es oncólogo pediatra certificado, diplomado internacional en soporte para la calidad de vida y cuidados paliativos por la UNAM, actualmente adscrito al Hospital Infantil Teletón de Oncología, es coordinador estatal de oncología pediátrica en el Colegio de Pediatras del Estado de Querétaro, filial del Colegio Médico. Yo creo que por aquí le detenemos, doctor. Y bueno, yo quiero decirle a nuestros radioescuchas que de verdad, doctor, tener un caso de cáncer infantil en la familia significa vivir un tsunami emocional y estructural, generando un impacto devastador que cambia radicalmente la vida cotidiana. Implica un shock inicial, un miedo intenso, incertidumbre. Se abandonan rutinas, hay dificultades económicas y la necesidad de adaptación total del núcleo familiar. De verdad, nadie quisiéramos que en nuestras familias, en nuestros niños, hubiese este tipo de padecimientos, doctor. En efecto, son enfermedades que vienen a... Un día despiertas y todo va bien y a las horas o al día siguiente, como dice, la vida cambia sin sentido, ¿no? Tienes que ir al hospital, a los niños los tienen que estar picando. No solo es para el paciente, un cáncer infantil impacta tanto al paciente como a la familia, cuidadores, el tío, la abuela, el primo, los hermanos, los amigos, los compañeritos de escuela. Ayer vino a la escuela y mañana ya no lo vi y quizá era mi mejor amigo, ¿no? Claro, ese sentimiento de pérdida es devastador, doctor. Sí. ¿Por qué es importante que hablemos hoy del cáncer infantil? Sabemos que la lucha contra el cáncer infantil es todo este mes, sin embargo, debería ser una alerta permanente para todos. Exacto. Doctor. ¿Por qué es importante que hoy platiquemos de este tema? Justo es interesante que en febrero siempre como que platicamos un poco más acerca del cáncer infantil, a propósito de que el 15 de febrero o el mes de febrero es el de la detección de cáncer infantil. Sin embargo, como bien lo dice, es importante que el cáncer infantil se toque siempre. Hay que quitarnos el tabú de que el cáncer infantil no existe. O que pensar en cáncer es atraerlo, ¿no? Porque también mucha gente dice, no, ni hables de eso. Sí, porque no. me va a dar o le va a dar. Claro. Entonces, el detalle aquí es que en México y en el mundo, pero específicamente en México, que es donde estamos, es una de las principales causas de muerte por enfermedad, siendo la primera causa de muerte por enfermedad entre los 8 y los 15 años, solo después de accidentes. Y hablar de cáncer también es importante porque una detección oportuna puede disminuir significativamente esta tasa de mortalidad o la cantidad de muertos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo trate un paciente con cáncer que acaba de ser detectado, que está como muy localizado, a un cáncer que ya está avanzado, que ya está metastásico, que ya no nomás lo tiene en el testículo, también lo tiene en el pulmón. El tratamiento tiene que ser mucho más agresivo y entonces las posibilidades de vivir sin secuelas o simplemente de vivir son cada vez menores. Lo importante, y creo que el mes de febrero lo que buscan
no es que se detecte más cáncer como tal, sino que lo integremos en nuestros diagnósticos diferenciales. Como médicos, desde médicos generales, pediatras o de otras especialidades, y como familia, ¿no? Como papás, quitarnos el miedo a, es que si no lo digo no va a ser, porque por el si no lo digo no va a ser, me llegan ya bien avanzados, ¿no? Entonces, Sí, un diagnóstico temprano va mucho mejor que un diagnóstico tardío. Entonces, yo aquí haría una invitación a todos nuestros médicos. Tal pareciera que el primer nivel de atención es quien ve más integralmente a los niños, a todos, a toda la población a la que tenemos dentro de nuestros núcleos a nivel institucional o privado. Pero aquí la invitación es que volvamos a ser esos médicos integrales de detección. No importa que seas traumatólogo y que te esté consultando por un padecimiento óseo, sino que vayamos a esa exploración general, porque completa. Entre más revisemos, entre más busquemos, más vamos a diagnosticar oportunamente y, como usted muy bien lo dijo, vamos a tener un mejor pronóstico de vida para todos. Exacto. Doctor, porque la pérdida de nuestros hijos creo que es lo más... Todo nos duele, pero los hijos es como que algo antinatural, sí. y deja duelos muy difíciles, doctor. Sí, justo así. Hay un dato importante que es también, si ponemos en la balanza la cantidad de cáncer en los niños, al compararla con los adultos, obviamente a los adultos les da más cáncer, claro, pero a los niños también les da. Más o menos corresponde entre el 5 y el 10% del total de cánceres en el mundo, pero pues a los niños también les da. Y si lo pongo a números en niños, más o menos 1 de cada 6 o 7,000 va a enfermar de cáncer en un año. Fíjese, doctor, esto que me está diciendo es tan importante, porque va a decir, ay, pues, ¿cómo 6, 7,000? Pero cuando me toca. Exacto. Cuando le toca a alguien de tu familia, de tus amiguitos, de tus sobrinos, qué doloroso, doctor. Sí, entonces volvemos a repetir, disculpen que lo repita, pero explorar bien, explorar completo, aunque vaya por una gripa, de pies a cabeza, palparle el abdomen. A veces ahí hay tumores que pasaron de médico en médico y no se detectaron porque iba solo por una gripa o porque no comía bien. Y integrarlo pues en los diagnósticos diferenciales. Sí, y aquí yo también haría la invitación a las familias, doctor, volver a tener su médico de cabecera. Sí. Volver con ese médico que te va a estar conociendo todo tu proceso desde que eres pequeño y vas platicando en todos los cambios del proceso de la vida, de las etapas de la vida, y el médico de cabecera se vuelve el experto y detecta oportunamente cualquier cambio, doctor. Exacto. Porque ahora todo mundo, ay, me duele la cabeza, voy con el neurólogo. Ay, me duele la mano, voy con el trauma, o tengo gripe, voy con el otorrino. Y como que andamos, pues, un poquito perdidos cuando sabemos que el médico familiar es muy integral y está preparado para resolver hasta el 85% de la patología en los seres humanos, doctor. Exacto. Bueno, pues cuénteme, ¿cuáles son los cánceres más frecuentes en niños? Hace una semana hablamos de leucemia. Justo. Entonces, vamos a conocer los otros cánceres si usted me hace favor, doctor. Muy bien. Bueno, primero que nada, hablar de cáncer, habrá que entender qué es cáncer, ¿no? Claro. Cáncer, por definición, es... Todas las células en nuestro cuerpo se están dividiendo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque crecemos, porque perdemos un poquito de piel, por la razón que quieran. Entonces, todas las células de nuestro cuerpo, de todos los órganos, pueden replicarse, pero en algún punto, alguna de ellas puede fallar. Entonces, supongamos, yo soy Daniel López y me divido y hago 2 Danieles López. Pero si algo salió mal, puede ser que haga como un Daniel López zombie, como sin una pierna y sin un brazo, y entonces eso se conoce como una célula de cáncer o célula maligna, porque ya no se parece al 100% a su célula madre. Entonces, estas células zombies o células de cáncer empiezan a replicarse solitas y entonces hacen tumores. Los tumores en pediatría más frecuentes se llaman tumores líquidos o tumores hematológicos, en donde están en la sangre.
Son cánceres de los glóbulos blancos o de las defensas de nuestro cuerpo, en donde la mitad de los cánceres en México es leucemia, hablando en niños, ¿sí? Sí, doctor. Pero dentro de las mismas hematológicas, en segundo lugar, entran los linfomas, que es algo similar. Son células erróneas de los glóbulos blancos o de las defensas de la sangre que se van y se depositan en los ganglios, en el vaso, en el hígado o en algunas otras partes. No completamente en la sangre. Pueden o no infiltrar la sangre. Después de estos ya vienen los que se conocen como tumores sólidos o palpables. Al final yo la sangre, si saco sangre, pues si tiene blastos, que así se llaman las células malas, pues yo la voy a ver igual, se ve sangre. Pero ya, si es un tumor de hígado, por ejemplo, pues puedo palpar el hígado y se siente más grande. El tercer cáncer más frecuente son los tumores de la cabeza o del sistema nervioso central. Y seguido de ya los tumores abdominales o tumores conocidos también como sarcomas. Los tumores abdominales son el tumor de hígado, el tumor de riñón normalmente. Existe también otro que se llama neuroblastoma. Y algunos otros que ya no están en la panza, pero se llaman sarcomas, en donde los sarcomas de hueso, como osteosarcomas, son el siguiente en el ranking, ¿no? Entonces, el principal, ya hablaron de él, leucemia es como el cáncer infantil más frecuente, y de ahí linfomas, sistema nervioso central, abdominales e infinidad. Lamentablemente, viéndolo así, en todo el cuerpo hay células. Claro. Entonces, todas las células del cuerpo en alguna replicación mala podría generar cáncer. Claro. Entonces, Sí. es lo que hay que prestar atención. Ojo aquí, no significa que todos vamos a tener cáncer, ¿sí? No Por es como, supuesto. yo siempre digo, es para informar, no para asustar. Entonces, es importante saber que puede, más no tiene que darte, pero si notas algo raro en tu hijo o en tu hija, pues mejor acudir a revisión. Por supuesto, doctor. ¿Cuáles son las 7 señales de cáncer infantil? Hay diferentes campañas justo con esta intención de hacer una detección oportuna, y probablemente es lo que más se ve ahorita en el mes de febrero, y son una serie de señales de alarma o de alerta en donde sí o sí tenemos que llevar a nuestros hijos a revisar. Son 7, son sencillas y van enfocadas cada una a los diferentes cánceres que hemos estado mencionando y que vamos a mencionar más adelante. La primera señal sería palidez, moretones y sangrado fácil. Moretones es normal, son niños, juegan, se caen, se tropiezan y les pueden salir un moretón. Pero si es un moretón sin explicación, grande, o que le empieza a salir sangre sin explicación de la nariz o de las encías, o que lo notan muy decaído, que baja su rendimiento escolar, probablemente podría ser una leucemia. Es a lo que va enfocado, ¿no? La leucemia se acompaña, lo vieron la semana pasada, con disminución de las plaquetas, disminución de la sangre y demás, que podría dar estos síntomas. La segunda señal son bolitas o ganglios, sin bolitas, que son ganglios, en el cuello, en las axilas, en las ingles, o en cualquier otra parte del cuerpo, que normalmente son mayores a 2 centímetros y que permanecen por más de 2 meses. Ahorita vamos a hablar un poquito de linfoma en específico, pero estas bolitas en el cuello, si son duraderas o son muy grandes, es mejor también acudir a revisión. En su mayoría son por infecciones, pero hay que descartar linfoma. El tercero, que es muy inespecífico, pérdida de peso. Pérdida de peso o fiebre sin explicación, hay que vigilar el porqué. Si yo tengo fiebre, si mi hijo o mi hija tiene fiebre, ya le dieron antibiótico, no se le quita a pesar de haberle dado paracetamol, ibuprofeno y todo lo que sigue, habrá que buscar o profundizar un poco el porqué. O un niño que come bien, pero aún así tiene pérdida de peso, híjole, eso no es normal, ¿no? Hay que también vigilarlo. Falta de aire, tos o sudoración nocturna también podrían ser datos dentro de esta misma pérdida de peso de un linfoma o de una enfermedad oncológica. Perdón. El cuarto, pupila blanca o desviación de los ojos, lo que normalmente conocemos como estrabismo o viscos socialmente. Esto habla de un tumor que se presenta en bebecitos y es un tumor que está en los ojos, que se llama retinoblastoma. Normalmente lo diagnostican los papás antes que los doctores, porque tomamos una foto y en lugar de que se vea el ojo rojo, se ve
un reflejo blanco, o se ve el ojo derecho rojo y el izquierdo blanco. Entonces se le llama reflejo blanco y esto podría ser sugestivo de retinoblastoma. Si no fue por una foto, también por mecanismo de compensación el cuerpo para poder ver, desvía la mirada para como que bloquear un poco el tumor dentro del ojo, entonces tienen desviación de la mirada y se les llama que tienen estrabismo o hacen viscos. Aquí habrá que ir al oftalmólogo para que le haga una revisión, descartar que no sea un tema, que es lo principal, de que necesita lentes, pero si está muy bebecito o tiene un reflejo blanco, más vale descartar lo grave, ¿no? Y ojalá y que sea los lentes lo ojalá que sea los lentes. Yo siempre le digo a mis pacientes que ojalá yo no tuviera pacientes, es lo que más deseo. Claro. Sí, doctor. Luego, la quinta es inflamación abdominal persistente y grande. También son tumores que se presentan en la panza y normalmente también son diagnosticados por los papás porque son tumores que no dan síntomas, no les duele, no sienten nada, solo cuando les están cambiando el pañal, porque también suele dar en bebecitos a los 6, 8 o al año, al cambiarle el pañal les sienten la panza durita. Es normal o es esperado que un bebé esté panzón de vez en cuando, sobre todo después de que comió, pero si es una inflamación grande que se le siente duro el estómago o el abdomen, pues hay que mandarlo a revisión, no vaya a ser que se trate de un tumor abdominal. La sexta señal, dolor de cabeza. Actualmente vivimos en un mundo en donde el estrés propiamente dicho se puede darnos dolor de cabeza o cefalea, pero no es tan normal que un niño tenga dolor de cabeza, menos si este dolor de cabeza lo despierta o despierta ya con el dolor de cabeza. Si me dices, bueno, es que le dolió la cabeza porque fue a la escuela, se asoleó, estuvo en el recreo, bla, 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 bueno, pues era una cosa, pero que lo despierte un dolor de cabeza, híjole, habrá que vigilarlo. Si este dolor de cabeza se acompaña de vómitos, híjole, cuidado, hay que vigilar, porque probablemente, ya dijimos, el tercer cáncer más común son los tumores de la cabeza y este dolor de cabeza, vómitos, pueden ser significativos u orientarnos a tumores de la cabeza. Y finalmente, el séptimo, aumento de volumen y dolor en las extremidades, brazos o piernas. Estos suelen ser en la adolescencia y se asocian con tumores de hueso o de tejidos blandos. No es normal que un niño se queje y se queje y se queje de dolor de la pierna. Puede ser, sí, dolor de crecimiento, puede ser, sí, que fue porque se pegó, pero si es constante, persistente y empieza a haber aumento de volumen, mejor también llevarlo a revisión. Estas serían las 7 señales que todo papá o mamá, tía, prima, cuñada, comadre debería de conocer para tener los datos de alarma y saber cuándo ir a revisión con el médico familiar, con el pediatra o, si ya lo amerita, con el oncólogo. Perfecto, doctor. Siempre existen dudas, doctor. Vamos a romper estos mitos. Vaya que sí. ¿El cáncer es hereditario? ¿Es contagioso? ¿Es curable o incurable? No, ya tienes cáncer, es incurable. Y el cáncer no se puede prevenir. Ok, lo primero que hay que decir es que nos enseñaron a lo largo de la vida como médicos y pues como papás y la sociedad misma que cáncer es igual a muerte, ¿no? Como que te dicen cáncer y dices ya vale. Ya voy a empezar a hacer mi testamento sí. y demás. Entonces hoy les puedo decir que cáncer no es igual a muerte. Entonces el cáncer es curable en la mayoría de los casos. Entre el 60 y el 80% pueden ser curables, pero depende mucho de cómo nos llega. Por eso es importante un diagnóstico oportuno. Yo insisto, si llega temprano, la quimioterapia o el tratamiento es más ligero que cuando llega avanzado y entonces las probabilidades de curación son mejores cuando se diagnostica temprano. ¿Es hereditario? La respuesta sencilla sería no. No es hereditario, no es como que mi papá o mi mamá me lo pegaron y por eso tú o yo como papá o como mamá se lo pegué a mi hijo. No en ese sentido, pero sí hay algunos síndromes genéticos que pueden aumentar el riesgo. Hacia algunos ciertos tipos de tumores, algunos síndromes que son muy poco frecuentes como neurofibromatosis, Li-Fraumeni,
que puedo hablar aquí de muchos síndromes que tienen nombres bien raros, pero la respuesta a grosso modo sería no es heredable. No, yo papá se lo voy a pasar a mi hijo, a menos que tengamos ya conocido como familia algún síndrome y bueno, favorecería la presencia de, más no es una garantía que le va a dar, ¿sí? ¿Es contagioso? No, tampoco es contagioso. Eso es una como un tabú que existe, ¿no? Como no te le acerques, o sea, yo que tengo otro hijo, no te le acerques a tu hermano o no te le acerques ya a tu amiguito de la escuela porque pues como tiene cáncer y está pelón, no vaya a ser que se te pegue. No, el cáncer no es contagioso por ninguna manera de contacto. Se pueden abrazar, les puedes dar besos, les pueden compartir juguetes, pueden salir juntos a caminar y no es contagioso. Y finalmente creo que faltaba que si se puede prevenir. Sí, claro. No en realidad. No hay una vacuna, no hay como que estar tomando exámenes al azar para ver si te va a dar o no. Lo único que podemos hacer es prevenirlos y no prevenirlos como tal, pero sí detectarlos a tiempo. Detectarlo, porque dicen, a ver, hazle todo para prevenir. No. Aquí no. No. Es la detección oportuna, doctor. Si notas algo, mejor acude, tomarle los exámenes que se tengan que hacer, quitarnos el tabú, poder saber hablar de cáncer y entonces darle con todo. Pues vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Vamos a un corte de estación y seguimos con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia a través de RTQ Radio. Ya estamos de regreso con más de su programa Salud Integral, Vida y Familia. Gracias por seguir en la sintonía del 100.3 de FM. Bien, amigos, regresamos a Salud Integral, Vida y Familia. Estamos con el doctor Daniel López Aguilera, oncopediatra, que estamos hablando de los principales cánceres en pediatría y la lucha contra ellos. Doctor, de acuerdo a los cánceres más frecuentes en niños que ya nos compartió, ¿nos puede decir cuáles son manifestaciones clínicas que les sirvan a los padres de familia para que busquen ayuda a fin de un diagnóstico oportuno y un tratamiento que les dé mucha esperanza? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a hablar un poquito de tres principales. Voy a empezar con los tumores de la cabeza o tumores del sistema nervioso central, que son, ya lo dijimos, el tercer cáncer más frecuente de la infancia. Y lo más importante de estos cánceres es que son los que más secuelas pueden dejar. ¿Por qué? Porque al final es un tumor que está como en nuestro disco duro, en donde se llevan a cabo las funciones mentales que coordinan todo nuestro cuerpo. Entonces, al haber una lesión a este nivel, pues la secuela principal es que tengan una discapacidad motora, problemas en el aprendizaje o hasta epilepsia en algunos escenarios. Si lo hablamos en porcentaje, más o menos entre el 45 y el 80%, si no es que hasta el 100%, podrían llegar a tener una discapacidad motora al haber tenido o tener un problema de este tipo, ¿no? Un como cáncer, secuela. Como secuela. Y hasta el 45% se asocian con convulsiones o epilepsia. El reto no es el tumor como tal, más bien es, quitar el tumor y tratarlo, pero sin lastimar lo que hay alrededor. Como atacar y quitar es un reto para el neurocirujano. Estos tumores se tienen que operar y se quitan, pero pues saber determinar en dónde termina el tumor y dónde empieza el tejido sano, sin lastimar al tejido sano, pero también sin dejar la oportunidad de que siga creciendo. Exacto. Entonces, o sea, quitar el tumor al 100%, pero sin haber lastimado a las regiones sanas, ¿no? Estos tumores del sistema nervioso central, que yo les digo tumores de la cabeza, pueden presentarse en el cerebro como tal, en el cerebelo, que está como en la parte de abajo del cerebro, o en la médula espinal, que es en la espalda. Depende de dónde crezca este tumor, pues van a ser los signos o síntomas o cómo se presentan. Lo más característico, ya lo mencionamos y es parte de las 7 señales, el dolor de cabeza. Puede o no haber vómitos en proyectil. Este dolor de cabeza, insisto, es un dolor constante que va en aumento, que los despierta o despiertan con él. Puede haber vómitos en proyectil, se llaman, que son como los vómitos del exorcista,
sin tanto esfuerzo, pero con mucha fuerza. Puede también haber somnolencia, debilidad, parálisis de alguna extremidad, de alguna mano o de las dos o de alguna pierna, dificultades para caminar. En niños más pequeñitos, habilidades que ya habían ganado, como el ya gateaba o ya caminaba y ahora ya no gatea, ya se sentaba y ahora ya no se sienta. Puede también haber movimientos oculares anormales, es decir, que en lugar de fijar bien la mirada se les va un ojo para un lado cuando no lo hacía previamente. Y también puede haber dificultades para escuchar o para hablar. Entonces, cualquiera de estos datos hablan de alguna alteración neurológica. Puede o no ser un tumor del sistema nervioso central o de la cabeza, pero vale la pena revisarlo. Claro. El segundo del que vamos a hablar es el segundo cáncer más frecuente, que son los linfomas. Hay algo que es importante de decir, porque luego muchas veces en la consulta llegan y es que tiene ganglios. Y pues sí, todos los seres humanos, todos tenemos ganglios. En pacientes muy delgados, que tienen poca grasita, se pueden palpar todo el tiempo los ganglios. La situación es que el tamaño normal de un ganglio, traspolado al mundo real, sería como del tamaño de una lenteja o de un arroz. Cuando muy grande, de un frijol quizás. Estos ganglios, naturalmente, cuando hay una infección, porque tiene gripa, porque tiene una infección en la garganta y demás, van a crecer. Pero si crecen demasiado o persisten grandes, hay que revisar que no haya una alteración de tipo oncológica de tipo linfoma, pues. Entonces, ya decíamos, el linfoma es un tipo de cáncer de la sangre también. Después de leucemia es el más frecuente. Y los signos o síntomas a atención, dentro de las 7 señales que también mencionamos, los ganglios, puede haber fiebre de predominio, sobre todo en la noche. Pueden o no tener sudoración nocturna, pero ojo, no es una sudoración nocturna porque pues aquí en Querétaro hace mucho calor a veces en la noche. Sí, claro. Y naturalmente pueden sudar y está bien. Es una sudoración nocturna que no importa el clima y empapan la cama. Se les moja casi por completo la pijama o hasta las sábanas, ¿sí? Entonces es una sudoración nocturna abundante e importante. Depende de qué tan avanzado puede estar. Puede haber solo ganglios o ya tener también un aumento de volumen o crecimiento de las masas abdominales, de los órganos abdominales. Entonces habrá que también estar revisando la panza. Y finalmente, los tumores óseos son los tumores de hueso. Tumor óseo es un tumor de hueso. Son menos frecuentes que los previos, representan solamente el 5% de los tumores en la infancia. Y característicamente se presentan en la adolescencia, entre los 13 y los 16 años. El problema con estos tumores es que a veces se confunde con el dolor de crecimiento. El único dato que suelen dar es dolor de la extremidad y aumento de volumen. Pero suele haber como distractores. Es que le empezó a doler después de que jugando fútbol se tropezó. Le empezó a doler después de que andaba en la bici y se cayó. O jugó con un compañerito y se lastimó y por eso le duele. Entonces no se les da como la importancia o el seguimiento porque tiene una causa, o peor tantito, es dolor de crecimiento y es dolor de crecimiento y es dolor de crecimiento, sí, pero de crecimiento tumoral, no de crecimiento del niño. Por supuesto, claro. Entonces, hay algo importante, el dolor de crecimiento tiene que ser simétrico, o sea, o le duelen las dos piernas o no le duelen, o le duelen los dos brazos o no le duelen, y suelen ser de noche. Cuando es un dolor constante, que también les da en la mañana y que es de una sola extremidad, ojo, hay que poner atención. El principal tumor óseo es el osteosarcoma, pero existen algunos otros como el sarcoma de Ewing y algunos otros que podemos aquí dar cátedra que no es necesario. No, doctor, sin duda. ¿Cuáles son los métodos de detección más efectivos para los cánceres más frecuentes en niños, doctor? Aquí la respuesta sería depende. Okay. Depende de lo que sospechemos. Por ejemplo, para leucemia, que ya hablaron en estas semanas, una biometría puede ser más que suficiente para dar una pista. Para linfoma, por ejemplo, lo principal sería la exploración física, buscarle los ganglios, y entonces tendríamos que hacer una biometría hemática, algunos otros estudios de sangre y, lo más importante, una biopsia del ganglio. En tumores de la cabeza, primero sospecharlo, y lo ideal sería hacer una resonancia magnética. Sin embargo, aquí en México a veces tener acceso a una resonancia magnética es complicado. ¿Para niños? Para niños, porque a veces tiene que ser
tiene que ir con sedación, tiene que haber un anestesio que los duerma y demás para que no se muevan porque es un estudio largo, entonces, y con contraste. Si no hay opción o no hay manera de conseguir una resonancia, una tomografía con contraste también nos puede servir para orientarnos en el diagnóstico. Para tumores óseos, los tumores de hueso, a veces con una radiografía puede ser suficiente y ya después haremos estudios más avanzados que incluirán una tomografía, una resonancia, PET y cosas más elevadas. Claro. Y para tumores de la panza o tumores abdominales, un ultrasonido puede ser más que suficiente para ver y tipificar qué hay o qué no hay, y entonces después haremos estudios más avanzados, ¿no? Lo importante, no necesito que me los manden como oncólogo pediatra o que los papás lleguen ya con toda la batería de estudios, ¿no? Mire, doctor, ya tengo biometría, tengo resonancia, tengo taca. Con que lo hayan sospechado y inicien un abordaje con una biometría, una radiografía, un ultrasonido, puede ser más que suficiente. Excelente, doctor. Doctor Daniel, ¿cuáles son los desafíos más grandes para la detección oportuna del cáncer infantil en México? Lo más importante, quitarnos el tabú. Hablar de cáncer, atrevernos a hablar de cáncer, quitarnos eso de mejor no hablo, mejor no le digo, mejor no lo pienso porque no le da, porque sí les da, y por tabú no se logra. El otro sería la falta de conocimiento en signos de alarma, tanto en la población, por eso tanto énfasis en estas 7 señales y en los signos de alerta, y también en parte de los médicos, ¿no? A mí yo les puedo decir que con mi formación de pediatría, pues como que no, piensas en todo, o como pediatra pues piensas en todo y nunca en cáncer, o es como tu última opción después de que descartaste todo. La invitación es como a integrarlo y descartarlo, así como descartamos una gripa. Descartar también. Nunca se diagnostica lo que no se piensa, doctor. Exacto. Y nos vamos por lo entrecomillado más frecuente y luego pasamos por desapercibido estos diagnósticos que sí es importante verlos, ¿verdad? Sí. Entonces esos dos, el quitarnos el tabú, perder el miedo a hablar de cáncer con los papás y aprendernos a saber detectar los datos de alarma. Perfecto, doctor. ¿Qué experimentos innovadores o experimentales están disponibles para niños con cáncer en México, doctor? Los tratamientos experimentales actualmente, los tratamientos pueden ser quimioterapia, radioterapia y o cirugía o la combinación de estas, pero actualmente experimentalmente el objetivo es buscar tratamientos más específicos. Lamentablemente, actualmente la quimioterapia no solo va a ir a matar a las células del cáncer, va a tener efectos colaterales y va a matar algunas otras células. Eso es lo que explica el por qué se cae el pelo. Sí, porque mata a las células del cáncer, pero también puede matar a las células que producen el pelo, entonces por eso se cae. Va a matar parejo. Entonces lo que se está buscando son tratamientos mucho más específicos que ataquen directamente a las células malas. Una que está muy en boga, que apenas está intentando llegar a México y también está apenas en el mundo, son la terapia con células CAR-T, que es que agarran las células blancas o las células de ataque, las defensas del paciente, las entrenan para que ataquen a las células malas y entonces se las vuelven a poner para que vaya y le den la torre al tumor sin lastimar algunas otras. Las que se están usando actualmente, que se conocen como inmunoterapia o terapia blanco, que también busca como factores o puntos genéticos propios de las células malas y en lugar de ir y matar parejo, busca y como que abraza o ataca a la célula mala, ¿no? Hablando de radioterapia, también radioterapia cada vez más precisa, que busca atacar solo solo al tumor sin hacer tanto daño colateral. Y también tenemos avances en diagnóstico. Cada día conocemos un poco más a este gran enemigo que es el cáncer. Entonces tenemos estudios genéticos o moleculares que nos están ayudando a entender un poco más las enfermedades y algunos cánceres que antes se consideraban de buen pronóstico o de bajo riesgo, hoy por lo molecular podemos saber que necesitaban más quimioterapia y entonces hay que darles más fuerte. Entonces tenemos un poco de ambas, ¿no? Tratamiento y diagnóstico que nos están ayudando a buscar el objetivo de todo, terapias más dirigidas para afectar lo menos posible al paciente.
todos quisiéramos que erradicar el cáncer. Uf. Definitivamente está haciendo muchísima investigación a nivel internacional y México también para lograr vencer, como usted dijo, este gran enemigo. Sin embargo, doctor, creo que nos falta mucha cultura también para entender. Doctor Daniel, dentro de su currículum leí que usted tiene alta especialidad en cuidados paliativos. ¿Qué tipo de apoyo y estos cuidados paliativos se le están ofreciendo a nuestros niños con cáncer en México? Y si nos puede explicar para nuestro público qué es un cuidado paliativo, por favor. Claro, con mucho gusto. Creo que lo primero es eso, entender y explicar qué son los cuidados paliativos, porque a veces por ignorancia o porque así nos educaron también, hablar de cuidados paliativos es como que ya no hay nada que hacer y ya, pues como ya se va a morir el paciente, por eso está en cuidados paliativos. Sin embargo, ya lo dijimos, cáncer no es igual a muerte, pero por definición, al ser una enfermedad que amenaza la vida, todos los pacientes oncológicos deberían de ser abordados por cuidados paliativos, no porque se vayan a morir, sino por la gravedad o porque amenaza la vida. Los cuidados paliativos no es como un doctor nada más, es un equipo multidisciplinario que llevará un doctor, que llevará psicólogos o psicooncólogos en caso de oncología, que puede o no llevar paidopsiquiatras, puede o no llevar, o sea, es un equipo completo que busca la calidad de vida no solo del paciente, sino también de la familia o los cuidadores, por esto que decíamos al principio, ¿no? Obviamente el que tiene el cáncer es el niño, pero quienes lo padecen son todos. Hay que llevarlo al hospital, son piquetes, es ver a tu hijo llorar. Entonces los cuidados paliativos buscan la calidad de vida integral, tanto física, mental, emocional y espiritual, tanto en el paciente como en la familia. Y si a pesar de todo esfuerzo, de haberle dado todos los mejores tratamientos, del paciente va a fallecer, bueno, los cuidados paliativos también acompañarán en este proceso sin o evitando la obstinación terapéutica. Entonces es como un acompañamiento integral al lado del oncólogo, los cuidados paliativos, que buscarán el bienestar y la calidad de vida tanto del paciente como de la familia o los cuidadores. Esto que dice usted es muy importante, doctor. En muchas ocasiones los padres quieren agotar hasta el último recurso de cualquier manera y llega hasta un encarnizamiento terapéutico. ¿Hasta dónde lograr a través de estos cuidados paliativos que aceptemos que no somos dioses, que los médicos no son dioses y que van a hacer todo lo que esté en sus manos para poder restituir la salud, claro, aunque sea con secuelas, doctor? Lo que queremos es tener a nuestro ser querido y sin embargo, doctor, los padres llegan a renunciar hasta su religión, sí, llegan a querer vender todo, abandonan a sus otros hijos incluso, doctor, sí, y hay que ver cómo lo viven los hermanitos de un niño que tiene cáncer. Todo esto se ocupan ustedes, sí, entonces. Justo un poco de todo esto, pues sopesar y también orientar un poquito. A veces, pues el deseo de un papá o de una mamá, claro, pues obviamente es tener a su hijo, pues porque pues es su hijo. Y tenerlo bien. Pero también parte de los cuidados paliativos es como hacerles ver con honestidad y con objetividad lo que está pasando el paciente, lo que están pasando ellos como familia, las secuelas que podría tener el que renuncie o el que lo despidan porque tiene demasiado tiempo, las secuelas a los otros hijos o a los hermanos del paciente. Entonces abordamos, insisto, como integralmente, enfocándonos obviamente principalmente en el paciente, que no tenga dolor y que tenga calidad de vida durante su tratamiento, pero atendemos, si se deja a la familia también. Claro, no se puede obligar. A los demás, ¿no? A los cuidadores y familia principal, hermanos, primos, abuelas, abuelos. Claro, sin duda, doctor. Como dijimos, es un tema muy doloroso que mete a toda la familia en un shock. Sí, justo. Doctor, es un duelo al final del día. Doctor Daniel, fíjese que esta semana, yo no sé qué pasó, pero
me consultaron, me compartieron de 2 casos de jóvenes, uno de 21 y otro de 26 años con cáncer de testículo, ya con metástasis pulmonares. Doctor, sabemos que los adolescentes en su proceso de individuación e independencia, pues se alejan un poquito ya de los padres. Claro. ¿Qué les puede decir ustedes a todos estos jóvenes, adolescentes, sobre su autoexploración y datos anormales o de alarma para que puedan pedir ayuda, para que avisen, para que se detecte oportunamente este cáncer de testículo, sí, claro. Doctor, por favor. Y vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Quitarnos el tabú. Los adolescentes es natural y es normal. Si nosotros como adultos a veces vamos al doctor y te quieren revisar tus genitales y es como, ¿por? ¿Cómo? ¿Para? Sí, ¿Qué vas a hacer? La detección de cáncer de próstata, sí, los varones se resisten mucho. Exacto. Pero estos muchachitos, ¿qué les puede decir usted, doctor? Lo más importante es conózcanse bien. El autoexplorarse, al final cuando uno se baña, pues ahí están los 2 testículos. Entonces, mientras te estás bañando y lavando con el jabón, pues puedes sentirlos. Es importante, tienen que estar los 2 testículos en el escroto, o sea, en la bolsita que los sostiene, y tienen que ser del mismo tamaño el uno del otro y de la misma consistencia. No quiere decir que los vas a apachurrar con fuerza porque va a doler, claro, pero sí tener una palpación suave que te permita saber si uno se siente un poco más duro que el otro. Los datos de alarma en este sentido serían aumento de tamaño o disminución de tamaño. Si un día te sentiste uno más grande o el otro mucho más chico, ojo, y cambios en la consistencia. Normalmente un testículo, si lo palpamos, debería de sentirse como una goma de borrar de las que usábamos en la primaria. Claro. Como de migajón. Okay. Y si se siente más duro, hay que tener cuidado. Si uno está más grande que el otro, si uno está más chico que el otro, lo que tocará es alzar la mano. Oye mamá, oye papá, si no les tienen la suficiente confianza, ¿algún familiar? Pues algún familiar, algún amigo, o directamente ir a la consulta. A su médico de cabecera, como es el médico que los ha atendido, decirle, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto. Sí, perfecto, doctor. Y creo que también es una invitación a los médicos de cabecera o no de cabecera. Hoy en día vivimos en una sociedad en la que, ya lo dijo, vamos con un médico y no me gustó su atención o no me curó o sigo con gripa o lo que sea, entonces voy con otro médico y no logro un expediente. Pero para sopesar esto, la invitación al área médica o al área de la salud es, no importa que haya ido por una gripa, revísale hasta los testículos, ¿sí? Estos tumores de testículos se presentan usualmente en adolescentes o más grandes, 20, 30, ¿sí? Y lo importante es la detección oportuna otra vez. Si yo me reviso cuando me baño, porque pues yo esperaría que nos bañáramos diario cada tercer día o al menos una vez a la semana, pues ahí revisar y ver que todo vaya bien. ¿Una vez al mes sería bueno? Sí, con una vez al mes podría ser suficiente. Durante la ducha, por supuesto que hay una relajación de la musculatura y se facilita esta exploración, ¿verdad? Exacto. Una vez al mes. No te dejes de revisar, joven, porque de ti depende detectar oportunamente esto. Doctor, y en estos 2 casos que le comenté, cuando ya hablamos de metástasis, ¿qué tanto es metástasis? ¿Salió ya del lugar de origen? ¿Significa muerte? No siempre, pero sí un tratamiento mucho más agresivo. Hablando no específicamente de tumores germinales, que es lo habitual que sucede en los tumores de testículo, pero sí en los tumores óseos o en algunos otros, disminuye significativamente la posibilidad de vivir y las secuelas. No es lo mismo un paciente que le tienes que dar 1 o 2 ciclos de quimioterapia suavecitos, que probablemente hasta los pueda vivir, va al hospital, se la ponen y se regresa a su casa, a alguien que tiene metástasis pulmonares o en algún otro sitio y va a requerir un tratamiento mucho más agresivo que probablemente lo comprometa a mantenerse hospitalizado más tiempo, la calidad de vida disminuye, pero no siempre es igual a muerte. Hablando en porcentajes, podríamos decir que si el 65% se iba a curar si no estaba metastásico, podría bajar hasta un 25% cuando son metastásicos. Entonces sí es una disminución importante de la supervivencia.
no es igual a muerte exactamente, pero sí a más complicaciones y menos probabilidad, ¿no? Es como que ya empezaste perdiendo el partido, entonces le tienes que echar más ganas. Ok. O sea, podemos entender que sí hay oportunidad aún con metástasis, depende a qué órganos. El de testículo es como que a pulmones, doctor. A pulmón y retroperitoneal. Retroperitoneal también. Entonces, si ya está esto, no te abandones. Todavía hay esperanza. Sí, no claro. va a ser tan sencillo, por supuesto, pero hay que seguir adelante, Sí, porque la ciencia, la investigación está avanzando y siempre va a haber oportunidad, doctor. Yo siempre les digo a mis pacientes, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que ofrecer. El peor término que podemos usar como médico es como, pues es que ya no hay nada que hacer, ¿no? Y parte de esto también es cuidados paliativos. Entonces, siempre hay algo que hacer. Si médicamente ya no hay un plan curativo porque está demasiado avanzada la enfermedad o a pesar del tratamiento no está funcionando, siempre hay algo que hacer y será enfocarnos en calidad de vida. Que no tenga dolor, que pueda conocer o hacer algún sueño que tenga, como enfocarnos en este tipo de cosas, pero siempre hay algo que ofrecer. De menos analgesia. Sí, definitivamente. Yo creo que en este sentido, doctor, tenemos todavía mucho que platicar y esperemos contar con su presencia, doctor, porque hay mucho que nos quedó todavía y con temas específicos de su especialidad. Claro, con todo gusto. Estimado doctor Daniel López Aguilera, médico oncopediatra, ¿en dónde pueden contactarlo nuestro público? Con todo gusto, me pueden encontrar en redes sociales como dr.lopez.daniel en Facebook e Instagram o la línea telefónica abierta 24/7, 442-172-1978. Ahí son mis contactos para lo que se les ofrezca. Dudas, comentarios. Claro. Es que no sé si tengo, pues mejor pregunten. Claro. Ahí mándenme un WhatsApp. ¿Nos puede repetir, por favor, el Claro nombre? que sí, 442-172-1978. Muchísimas gracias. Bien, amigos, por hoy es todo. Gracias, doctor Daniel, por su tiempo, por la generosidad de sus conocimientos compartidos. Gracias a RTQ por este espacio que valora su salud y a ustedes por su gentil escucha. Si gustan volver a escuchar esta y nuestras otras entrevistas, búsquenos en redes. Nos encuentran como Salud Integral, vidifamilia.com. Si Dios nos presta vida, nos escuchamos en una semana con otra interesante entrevista. Muchas gracias. Con todo gusto, buen día. Salud Integral, Vida y Familia. Cierra su consultorio por hoy. Los esperamos la próxima semana. Conectando con tu bienestar. Salud Integral, Vida y Familia es un programa del Colegio Médico de Querétaro para todos.